Cuidado entonces, porque sí hay en medio de la iglesia como institución, vuelvo a repetirlo, personas no llamadas por Dios que entran por propia voluntad y que se auto levantan con engaño, a través de palabras perversas, falsedad, engaño y mentira, para engañar. Y en estos últimos tiempos, y la palabra ha sido declarada, aún a los escogidos de Dios. Tenemos que entonces ajustar nuestra vida a lo que dice la palabra. Si yo mismo me levantara aquí y empezara a predicar un evangelio contrario, y lo dice Pablo, no yo soy anatema. Porque ¿quién tiene que juzgar esto? La iglesia. Es la iglesia quien conoce a sus líderes, es la iglesia quien escucha sus palabras, es la iglesia quien tiene que decidir si lo que se está diciendo está conforme a la voluntad de Dios o es una idea equivocada y por lo tanto perversa, conforme a lo que dice aquí la Escritura. Por último, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Porque la iglesia necesita crecer, la iglesia necesita desarrollarse. ¿Qué es lo que la palabra nos dice en este pasaje que la iglesia necesita? Versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de qué dice, de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí hay 2 palabras juntas que nos hablan otra vez de la forma de ser del apóstol. La palabra amonestación, que es una palabra fuerte, que para nosotros inmediatamente amonestar significa regaño, significa una llamada de atención, significa que vengan y nos digan, lo que estás haciendo no es correcto. Y sí tiene ese sentido. La forma, de decirlo es lo importante. Dice Pablo, yo los he amonestado, les he hecho ver su error, les he hecho ver que están equivocados, les he hecho ver que lo que están diciendo o haciendo no es conforme a la palabra de Dios, pero dice, pero lo he hecho con lágrimas por cada uno. ¿Por qué Pablo lloraba por aquellos que tenían que amonestar? Porque le dolía en su corazón, como lo dice en Gálatas, que se han dejado engañar nuevamente. Porque después de haber recibido la gracia de Dios, estén volviendo nuevamente a la ley, en el caso de los Gálatas. Si nos vieran nosotros hoy, no sé, Pablo, ¿qué nos diría? A lo mejor no nos diría que estamos regresando a la ley, quizás nos diría que nos estamos alejando mucho de la verdadera ley de Dios. Y seguramente habría lágrimas en sus ojos por más de uno de nosotros. Esas mismas lágrimas tienen que caber en cada uno de nosotros, iglesia. Tenemos que sentir dolor por aquello que nuestro hermano y nuestra hermana están haciendo mal, pensando mal, hablando mal, conforme a la palabra de Dios. Pero no porque sentimos dolor por él o por ella tenemos que callar nuestra boca. La amonestación tiene que presentarse aún con dolor en nuestro corazón y en ese amor que tenemos por nuestro hermano, por nuestra hermana, por lo cual sentimos ese dolor. Nos duele porque los amamos. Y entonces la amonestación se presenta con lágrimas, haciendo ver el error para que nuestro hermano sea restaurado. ¿Qué otra cosa necesita la iglesia hoy en día? Versículo 32, ayúdenme a leerlo por favor, es el último versículo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que nos encomienda o encomienda la iglesia a Dios y a la palabra de su gracia. La iglesia hoy necesita de Dios y de su palabra de gracia. Necesitamos de Dios, necesitamos conocer más de Dios, necesitamos comunión con Dios, necesitamos conocer a profundidad su voluntad y ajustarnos a ella porque necesitamos de Él. Y aquí tenemos que ver que Dios no necesita de nosotros. Dios es Dios contigo y sin ti. Dios hace su voluntad, estés de acuerdo o estés en contra. Dios tiene su gloria, se la des tú o no se la des. La bendición de estar cerca de Dios, de tener un Dios que se declara nuestro Dios y nos hace su pueblo, es para nosotros. Necesitamos de Dios. Es una necesidad continua. Nunca estaremos satisfechos de Dios en nuestra vida.
El día que nos sintamos satisfechos, ya te conformaste. Y estamos aprendiendo que la palabra nos dice en Romanos 12 que no podemos conformarnos. Cada vez que tú digas ya, o sea, ya cumplí, ya hice, ya soy, ya tengo, ya conozco, cuidado, porque todavía hay más que ser para Dios, todavía hay más que conocer para Dios, todavía hay mucho que no hemos hecho. Si ya hubiéramos terminado nuestra carrera, ¿dónde estaríamos? En la presencia del Señor. El Señor no va a permitirnos un minuto más en esta tierra antes de que terminemos nuestra carrera, pero no nos va a permitir más después de la concluyamos. Entonces, mientras el Señor no esté aquí, todavía tenemos algo más que hacer. Y tenemos que ver, Señor, ¿qué más me falta? No vayas a decir, no, pues como no me quiero morir, entonces mejor no busco qué tengo que hacer. Cuidado, porque hasta ahí podemos ser engañados los creyentes. ¿Nos da risa? Pero hay quienes nos conformamos y decimos, no, pues yo así estoy muy bien, así continúo. Necesitamos de Dios y necesitamos de su palabra de gracia, porque aunque nos sabemos perdonados, el pecado que sigue viviendo en nosotros, el enemigo lo aprovecha para decirnos, tú no puedes, tú no eres, tú no sabes, tú no le das la gloria a Dios. ¿Y cuántas veces creyentes han perdido camino pensando que son indignos de su Señor? Y en ese momento no podemos hacer otra cosa más que voltear a ver la gracia y decir, Señor, pues si nunca me lo he merecido y aún así me amaste, aún siendo pecador enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Y esa es gracia. Necesitamos la palabra de gracia para nosotros como iglesia, pero también para compartirla con otros. Queremos que por esas puertas entren personas ya transformadas, ya cambiadas, con una vestimenta distinta, con una apariencia distinta, con un corte de pelo diferente, que hablen distinto a lo que antes fueron. Y no puede ser así. Es Dios el que lo hace cuando aplica su gracia. Nuestra palabra tiene que ser palabra de gracia. El Señor puede cambiar su vida, pero lo hará cuando Él así lo determine. No somos nosotros los que dictamos. Es Dios quien hace su voluntad. Mientras no haya palabra de gracia en nuestra boca al compartir el Evangelio, no vendrán los pecadores a los pies de Cristo. Porque entonces será un conjunto de leyes y normas que tienen que cumplir y no la gracia salvadora de Cristo la que estemos predicando. Por último, la iglesia necesita un poder para ser sobreedificada, y ese poder precisamente lo tiene la palabra de gracia. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, puede la iglesia ser sobreedificada. Dios ha puesto el fundamento, nos ha dado salvación, nos ha hecho parte de un pueblo, nos ha dado la gracia para que seamos sus hijos, somos su iglesia. Pero la iglesia tiene que crecer, tiene que ser sobreedificada, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro mérito, aunque al final es nuestro esfuerzo el que Dios premia, pero el esfuerzo lo tenemos porque Dios nos ha dado esa fortaleza. Porque Dios nos ha dado la sabiduría, porque el Señor nos ha dado ministerios, porque el Señor nos ha dado dones, porque podemos hacerlo para su gloria. Entonces parece que yo lo estoy haciendo, pero cuando entiendo la palabra de gracia me doy cuenta que no lo podría hacer sin la gracia del Señor. Y entonces la iglesia puede ser edificada. La palabra nos habla de que cada uno de nosotros iremos creciendo hasta la estatura del varón perfecto, que Dios ha tomado esa iglesia, y a pesar de que somos distintos, que tenemos distintos dones y capacidades, Dios nos ha llamado a ser parte de un mismo cuerpo, y que estaremos juntos, y en esa reunión, en esa comunión, en ese compartir, en ese amonestar con lágrimas, en ese amor que nos tenemos unos a otros, vamos a ser sobreedificados y vamos a ir creciendo. El Señor ha levantado ministerios en medio de su iglesia. ¿Para qué? A fin de que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo vas a ser tú? Y eso es algo que te tienes que preguntar. Parte de la edificación de tu hermano y de tu hermana. ¿Y sabes qué? Esta es la labor pastoral. Y tú tienes un llamado de liderazgo, de educación.
Tienes un liderazgo que el Señor te ha dado para con tu hermano y para con tu hermana. Tú eres responsable de que el otro sea edificado. ¿Qué estás haciendo porque tu hermana sea edificada? ¿Qué estás haciendo porque tu hermano sea edificado? ¿Cómo lo estás apoyando? ¿Cómo lo estás guiando? ¿Cómo lo estás amonestando? ¿Cómo lo estás aconsejando? ¿Cómo le estás mostrando el amor de Dios? ¿Cómo estás compartiendo con él esa palabra de gracia del Señor? Hasta que todos lleguemos a la estatura del amor. La gracia del Señor es sobre tu vida, pero esa gracia no termina ahí. Somos llamados a compartir esa gracia. La herencia de la cual habla la última parte es la gloria eterna. Pero en el camino hasta llegar a la presencia del Señor, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de edificarnos unos a otros. Y es parte del llamado de ser iglesia. Hay que repasar entonces los conceptos de iglesia. Hay que ver si verdaderamente es el Señor que nos ha levantado. Hay que estar seguros de que su Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay que revisar nuestra propia vida, pero sobre todas las cosas hay que vivir dignamente del llamado que el Señor nos ha hecho, viendo por su iglesia. Cuando todos los miembros de la iglesia cumplen una misión y un trabajo pastoral, la iglesia es edificada. Cuando dejamos la carga en unos cuantos, jamás alcanzará para que todos vayamos creciendo. Entonces vemos iglesias débiles, iglesias sin fuerza, iglesias que no avanzan, que no caminan, que no crecen. Nos está faltando liderazgo, ese liderazgo personal que el Señor levanta simplemente porque nos ha llamado con un propósito y nos ha hecho parte de qué? De su, y entendamos esto, de su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Entonces tenemos que ajustar nuestro pensamiento, nuestro trabajo, nuestra voluntad, nuestro liderazgo, nuestra guía, la exhortación, la palabra, ¿a qué? A su voluntad en todo momento. Entonces estaremos haciendo aquello que el Señor nos ha llamado verdaderamente a hacer para que su iglesia sea edificada. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, la bendición de ser llamados a ser tu iglesia. Y reconocemos, Señor, que no siempre hemos cumplido, Padre, con la responsabilidad que nos has dado. Que nos gozamos en la bendición de ser tu pueblo. Que reconocemos, Padre, tu gracia y tu amor en cada uno de nosotros. Pero hemos hecho a un lado, Señor, en tantas ocasiones la responsabilidad de amar, de amonestar, de enseñar, de edificar, de ser parte de esa comunión y aún de recibir, Señor, de nuestros hermanos y hermanas también esa amonestación, esa edificación y esa palabra de gracia que tú tienes para nosotros. Enséñanos, pues, Padre, a ser iglesia. Enséñanos, Señor, a que en esa unidad, en ese trabajo conjunto, donde tú levantas ministerios, Señor, y es tu palabra, tu gracia sobre nosotros, podemos crecer, podemos darte la gloria, Señor, en lo que somos y en lo que hacemos. Podemos salir, Señor, porque tú nos has llamado a salir de, y podemos llevar tu palabra de gracia para que tu iglesia sea multiplicada. Danos entendimiento, Padre, sobre esta palabra. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Himno 210, las huestes del Rey.